Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar predicando en el libro de José, capítulo 5, versículo 13 al 15, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de qué lado estás. Entonces, Josué, postrado sobre su rostro en tierra, le adoró en el versículo 14. Él respondió: no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Aquí Israel está frente a Jericó. Jesús 5 termina una etapa importante. Israel cruzó ya el Jordán, entró en la tierra prometida, levantó las 12 piedras como memorial, fue circuncidado, celebró la Pascua, comió del fruto de la tierra y el maná dejó de caer. Ahora está frente a Jericó. Pero hay algo muy interesante. Antes de que caigan los muros, Josué tiene que encontrarse con el verdadero comandante. Es como si Dios le dijera: Josué, antes de enseñarte cómo conquistar Jericó, necesito enseñarte quién es el que realmente pelea. Ya sabemos que Josué viene del nombre hebreo Yehoshua, que está relacionado con Yashá. Esto significa salvar, liberar, rescatar y dar victoria. De ahí procede la idea del nombre de Josué. Yahvé salva, o Jehová es la salvación. Josué, cuyo nombre significa Jehová salva, está a punto de entrar en una batalla donde Israel tendrá que aprender que la victoria no viene de la capacidad militar de Josué, sino de Jehová. Y aquí encontramos una hermosa conexión cristológica. En el Nuevo Testamento, el nombre griego y Jesús corresponde en hebreo a Yehoshua, Josué. Es decir, Josué y Yehoshua, Jesús. Josué introduce al pueblo en la tierra prometida y Jesús introduce a su pueblo en la salvación plena. En el versículo 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio al varón que estaba delante de él, y cuando tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces, la palabra alzó sus ojos indica que Josué percibe algo que antes no estaba contemplando. Hay momentos en nuestra vida en los que estamos mirando demasiado el problema. Miramos Jericó, miramos los muros, miramos los enemigos, miramos nuestras limitaciones y miramos nuestras circunstancias. Pero Dios quiere cambiar nuestra perspectiva. Hay una diferencia entre mirar Jericó y mirar al Dios que está delante de Jericó. Quizás Josué pensaba: oh, ¿cómo vamos a pasar a conquistar esto? Pero Dios le estaba mostrando que no necesitas comenzar mirando el tamaño de Jericó, necesitas comenzar mirando quién está contigo. En el texto que Josué vio dice un varón, Ish, que significa simplemente hombre, varón o persona masculina. Pero inmediatamente el relato revela que esto no era un soldado común. Tenía su espada desenvainada en su mano. Y José pregunta: ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Entonces, José quería saber quién era, pero la respuesta es sorprendente. No más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Qué respuesta? José pregunta: ¿estás de mi lado? Y el personaje responde: no. En otras palabras, Josué le pregunta: no es si Dios está de tu lado, la pregunta es si tú estás del lado de Dios.
Esto cambia completamente nuestra perspectiva espiritual. Muchas veces oramos, Señor, bendice mis planes, pero la oración madura es, Señor, alinea mis planes con los tuyos. No se trata de hacer que Dios entre en nuestros proyectos, se trata de entrar nosotros en el proyecto de Dios. Y el príncipe del ejército de Jehová. Aquí aparece una expresión extraordinaria, Shar Sheba, Shar, que significa príncipe, jefe, comandante, gobernante y líder. Shaba significa ejército, hueste, tropas y fuerzas organizadas. Por tanto, príncipe del ejército de Jehová. O puede entenderse también como comandante de las huestes de Jehová. Josué está delante de alguien que posee autoridad superior a la suya. Josué era el comandante de Israel, pero ahora se encuentra delante del comandante supremo. Entonces, aquí debemos de ser muy cuidadosos. Existen dos interpretaciones principales. La primera interpretación es que algunos interpretan y consideran que se trata de un ángel de alto rango enviado por Dios. Y la segunda interpretación que otros consideran es que esta manifestación es una teofonía e incluso una cristofanía, es decir, una manifestación del Hijo antes de su encarnación. Porque algunos porque vemos varios elementos importantes. Aparece con autoridad divina, José se postra delante de él, recibe adoración, le ordena quitarse la sandalia. Entonces la escena recuerda directamente Éxodo 3 cuando Moisés está delante de Dios en la zarza ardiente. Sin embargo, podemos evitar afirmar dogmáticamente que el texto dice explícitamente este era Jesús, porque Josué 5 no identifica directamente el personaje con Cristo. Entonces, en Josué 5:15 dice la palabra, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esto recuerda inmediatamente en Éxodo 3:5, cuando Dios le dice a Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Porque la presencia de Dios transforma el significado del lugar. No era simplemente un terreno. La presencia de Dios lo hacía santo. Esto nos enseña algo. No es el lugar lo que hace grande a Dios. Es la presencia de Dios la que hace santo el lugar. Y Josué se postró y adoró, ¿verdad? Entonces, el verbo hebreo relacionado con postrarse y adorar es shahá. Tiene sentido de inclinarse, postrarse, rendirse, reverenciar, adorar. Josué pasa de ser comandante a convertirse en adorador. Antes de conquistar Jericó, Josué tuvo que aprender a postrarse, porque hay batallas que no comienzan con una espada, comienzan con una rodilla doblada. Entonces cuando José le pregunta, ¿eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Pero Dios responde, no, esto destruye una idea equivocada. Dios está para servir nuestros propósitos. Nosotros estamos llamados a servir los propósitos de Dios. No podemos decir, Señor, bendice mi voluntad. Debemos decir, Señor, transforma mi voluntad para que hagas la tuya. Entonces, así Jesús, lo expresó en Getsemaní en Lucas 22:42. Dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el corazón de una vida rendida. Entonces, antes de enfrentarnos a Jericó, tenemos que revisar nuestra posición. Debemos preguntarnos, ¿estoy caminando con Dios o simplemente quiero que Dios camine conmigo? ¿Verdad? Porque hay una diferencia enorme. No es Dios acompáñame en mis planes, es Dios
muéstrame tus planes y enséñame a caminar en ellos. Por eso, antes de conquistar, debemos aprender a postrarnos. Josué no recibió primero una estrategia militar, recibió una experiencia de adoración. O sea, la adoración precede a la conquista. Por eso, nuestra batalla no es solamente contra lo que vemos. Jericó era visible, pero detrás de la batalla visible estaba el propósito de Dios. En Efesios 6:12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino contra qué, contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Entonces, por eso debemos enfrentar nuestras batallas solamente con recursos humanos. Necesitamos oración, necesitamos obediencia, necesitamos fe, necesitamos santidad, necesitamos palabra, necesitamos dependencia de Dios. Entonces, Josué apunta hacia Cristo. El nombre de Josué, ya lo dije al principio, que significaba Jehová salva. Y Jesús es la salvación de Dios manifestada plenamente. Jericó representa el obstáculo. Estaba delante de Israel Jericó como una barrera aparentemente imposible. Nosotros eso lo podemos representar en nuestras vidas como qué, como los obstáculos, como temores, como la fortaleza, como situaciones que parecen imposibles, pero debemos tener cuidado. Jericó no significa literalmente tu problema personal en el sentido original del pasaje. La aplicación espiritual surge del principio de que Dios es quien da la victoria a su pueblo, cuando ésta camina en obediencia. Por eso, esta escena dirige nuestra atención hacia el verdadero comandante, no Josué, no Israel, es Dios. Entonces, hay tres cosas que Dios quiere enseñarnos, ¿verdad? Que no debemos luchar por una batalla que Dios no te mandó a pelear. No debemos tomarnos esa así. O sea, no todo conflicto merece tu energía. No intentemos tampoco usar a Dios para cumplir sus planes. Dios no es nuestro asistente. Y no tengamos miedo de Jericó cuando tienes al comandante contigo, ¿verdad? Cuando tenemos a Dios de nuestro lado, no tenemos que tenerle miedo a los obstáculos, a los problemas, nada. Por eso aquí Josué nos lleva finalmente a mirar a Cristo. Jesús no vino simplemente a ayudarnos a conquistar nuestros problemas. Jesús vino a convertirse en nuestro Señor. Por eso Filipenses 2, 9, 11 declara que Dios exaltó a Cristo y que toda rodilla se doblará delante de Él. Por eso Josué se postró. Moisés se quitó la sandalia. Y nosotros también estamos llamados a reconocer que Cristo no es simplemente mi ayudador, Cristo es mi Señor. Entonces, quizás hoy no estemos frente a un Jericó. Vemos muros que parecen demasiado grandes, circunstancias que parecen demasiado difíciles y enemigos que parecen demasiado fuertes, pero Dios te está diciendo, deja de mirar solamente los muros y levanta tus ojos, que hay alguien delante de tu Jericó, ¿verdad? Él tiene la espada en su mano, Él es el comandante y antes de derribar los muros, Dios quiere derribar algo dentro de ti, tu autosuficiencia. Debemos depender de Dios, ¿verdad? Por eso José cuando preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta fue no, porque Dios no vino para ponerse al servicio de nuestros planes, vino para enseñarnos a someternos a los suyos. Recuerda algo,
La victoria no comienza cuando caen los muros, comienza cuando cae nuestra voluntad delante de Dios. Por eso debemos ser dependientes de Dios. Amados hermanos, Dios me los bendiga en esta noche. Cristo les ama.